Ahí lo puse a grabar de nuevo. Y vas perdiendo público por el camino. Entonces decíamos, Alejandro, ya estás, sí. Entonces decíamos que en realidad hay un montón de cosas que nosotros enseñamos sin poder decirlas, sin, a veces hasta sin planificarla y muchas veces sin darnos cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros le estamos enseñando a nuestros alumnos a diagnosticar, pero no tomamos nosotros en serio y no hacemos un diagnóstico de cada uno de ustedes, la verdad es que sería, nosotros de alguna manera estaríamos no haciendo lo que decimos que hay que hacer, ¿no? ¿Se entiende? Nosotros modelizamos. Entonces, si nosotros decimos que hay que hacer un diagnóstico, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si nosotros vamos a hacer, nosotros de acuerdo a cómo nos paramos, cómo los miramos, es una cuestión, modelizamos, enseñamos el respeto, enseñamos a pedir la palabra, enseñamos incluso a los adultos a las reglas de juego que se juegan dentro del aula sin a veces escribirlo. Por lo general no escribimos, vamos a enseñarle a la gente a pedir la palabra, vamos a hacer, hay cosas que uno las enseña sin tener que conversarlas, sin tener que hablarlas, como decía Alejandro. Entonces, todo lo que entra dentro de lo que sucede dentro de un aula que no está planificado, así, a rajatabla, entra dentro de lo que sería el currículum oculto. Nosotros modelizamos, decía, tomé un montón de apuntes por las películas, y nosotros tenemos un público, ¿sí? Que no es un público normalmente, salvo el caso de, no me acuerdo si era Alejandro, no Alejandro Forni, el otro Alejandro, ¿dónde está? No lo veo. Alguien que propuso una actividad no formal en el gobierno de la ciudad, por lo general los demás propusieron actividades que son dentro de desarrollo social y que son grupos de aprendizaje con determinadas características que ya las vimos la semana pasada. Entonces, ¿hasta acá alguna duda? Los miro a todos. Santiago, bien. No, Ailín, que estuviste callada en la clase, bien. salí. Patricia, no te pelees con nadie. Todos los demás bien. No veo a Paola, no veo a Beatriz, pero todos los demás bien. Sol, bien. Pastora, bien. Ro, bien. Santiago ya me dijo ok. Leonora y Javier, bien. Bueno, seguimos entonces. Yo sigo si ustedes no me paran, ¿eh? Javi, bien. Perfecto. Paola, ¿me seguís? Perfecto. Vamos por partes. Entonces, dijimos, hacemos el diagnóstico, nosotros modelizamos, nosotros vamos a planificar una clase, vamos a planificar para la actividad 2 los temas que vamos a trabajar, y para la actividad 3 recién vamos a elegir la técnica que vamos a usar, ¿sí? Entonces, tenemos mucho tiempo para hacerlo, porque recién el 1 de septiembre vamos a presentar los temas. Lo vamos a mechar con las películas que vimos, y si alguien quiere bibliografía adicional, me la pide, si no es suficiente con lo que está ahí, ¿sí? Esperen que quiero agregar algo más. Cuando vimos el espejo tiene dos caras, quiero retomar esto por lo que decía al principio Patricia, cuando hablaba de trabajar con personas que ya saben, y eso lo vimos en la clase anterior, que van a trabajar con personas que ya saben las cosas que ustedes van a enseñar, y cómo uno se acopla a esas personas. Lo que tienen que hacer es ver cómo ordenamos esa información, ¿sí?, de la gente, Patri, y cómo vemos de secuenciar, a nosotros nos va a pasar, y cómo vamos a trabajar cada una de las técnicas de acuerdo al tipo de enseñanza que vamos a dar en cada clase. Puede ser que les toque que todas las clases usamos la misma técnica, ¿sí? O puede ser que según el contenido que vamos a dar cada clase, usemos técnicas diferentes, ¿sí? Nos pueden pasar las dos cosas. Por ejemplo, el curso de Marisa, de Quique y iba a decir Vanessa, pero no es Vanessa, Victoria, es sobre, Vicky.
que es sobre panadería, probablemente use la misma técnica todas las clases, ¿sí? En cambio, el curso de Patricia puede ser que el día que den electricidad usen una técnica, que el día que den, de acuerdo a la cantidad de personas que ya saben esos conocimientos, pueden ser que les hagan, que vayan a utilizar técnicas distintas. Y ni hablar del curso de pastora, que probablemente use cuestiones más conceptuales que cuestiones y vaya mechando con alguna cuestión práctica. Pablo, ¿quiere hacer alguna pregunta? Sí. No te veo, Pablo, ¿no? Sí. ¿Audio tenés, Pablo? ¿Te podemos escuchar? A ver ahora. No te escuchamos, Pablo, me parece. ¿Querés escribirle la consulta, Pablo, o es muy larga? Porque no te podemos escuchar. Bueno, Pablo, escribinos la consulta porque no te podemos escuchar. Pablo, acordate de subir tu trabajo 1, que las chicas ya lo subieron y falta el tuyo. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda hasta acá? Estamos. Perfecto. Entonces, la semana que viene, si no tenemos dudas, avanzamos para la semana que viene. La semana que viene, ¿cómo lo explico? Vamos a saltear un tema y después vamos a volver. ¿Por qué? La semana que viene vamos a hacer una clase especial, el martes a las 10 de la mañana, igual que hoy, donde invité para ustedes, vamos a ver que salga lindo, invité para ustedes y lo primero que me dijo que le diagnostique el grupo, fue muy divertido porque aprendió en su clase. Invité para ustedes un especialista en nuevas tecnologías en educación, para que les cuente a ustedes lo que es lo que se está utilizando y todo la impronta de enseñar mediando con la tecnología, ¿sí? Es como que hacemos un paréntesis en nuestra formación porque nosotros tendríamos que avanzar sobre los modelos, pero hay pocos especialistas en estos temas y a mí y tenemos la suerte de tener uno de amigo y le ofrecí si se animaba a contarles a ustedes cuáles son todas las tecnologías que se están aplicando ahora en educación y cómo podemos mediatizar la educación con tecnología. Va a ser una conversación como la que tienen conmigo siempre, que sería un tema que a mí me hubiera gustado verlo el 1 de septiembre, pero él puede la semana que viene. Entonces, la semana que viene vamos a intercalar el tema de tecnologías, que era un tema que íbamos a ver el 1 de septiembre, y les da más tiempo a ustedes de preparar lo que quiero para el 1 de septiembre. ¿Sí? Bien. No sé quién habló. A ver, vamos a leer a Pablo. La planificación siempre puede llevar eso que vos estás diciendo, Pablo. Uno planifica dar un concepto en una clase y puede ser que te lleve 2 o que te lleve 3 o que te lleve más tiempo. En realidad, la planificación es una prescripción, lo van a ver en el PowerPoint, es una prescripción de lo que uno le gustaría dar. Después la realidad te condiciona, ¿sí? Y uno puede avanzar o puede retroceder en los temas de acuerdo a cómo el grupo va respondiendo. Y el único riesgo que corres ahí es que probablemente a la siguiente clase, cuando tengas que dar otro tema, y tengas que ocuparlo en dar el tema de la clase anterior, que planifiques la siguiente para no demorarte demasiado y que, por ejemplo, si vos tenés una capacitación pensada en 6 semanas como es esta, llegues a las 6 semanas. Entonces, por ejemplo, hay temas que a ustedes les podría llevar mucho más tiempo y sin embargo les va a llevar menos tiempo. Por ejemplo,
ustedes adquirieron rápidamente el concepto de conceptualizar el grupo y todas estas cuestiones. ¿Es prescriptivo? En realidad es prescriptivo porque te dice hacia dónde vas. ¿Dónde está, Patricia? No sé por qué lo escribí. Ahí está. Es prescriptivo porque uno intenta ponerse y es potencial a la vez, porque en realidad vos te lo proponés. ¿Sí, Patri? Es lo que vos te proponés enseñar cada clase. Puede ser que avances o puede ser que retrocedas. Una de las cosas que suele suceder es que probablemente el diagnóstico del grupo, si es un grupo con el que vas a llevar mucho tiempo, por ahí te tome una clase entera. Y vos hayas pensado que en la primera clase vos ibas a avanzar con un concepto y en realidad el 60% de la clase se lo llevó la presentación del grupo. Ahora, si vos tenés una buena presentación del grupo y vos sabés con qué grupo vas a trabajar, probablemente los otros contenidos que tenías pensado en darlos en más tiempo, te lleven menos tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo, a ver, vamos con el grupo con ustedes. Si yo viera que ustedes no pudieran o no pudiesen preparar solo los 4 tipos de modelos, no podríamos avanzar en los 4. Probablemente tendríamos que separarlo en 2 clases y dedicarle yo el 100% del tiempo a darlo, ¿sí? Y probablemente sería como mucho más largo. En cambio, uno cuando va viendo lo del grupo, Pablo, lo que va haciendo es como readecuar los tiempos. Cuando planificamos, como van a planificar ustedes para la semana que viene, van a decir, la clase 1 voy a hacer tal cosa, la clase 2 voy a hacer tal otra, la clase 3 voy a hacer tal otra. Probablemente en la práctica vayan mutando eso, porque la realidad te condiciona de otra manera. Y puede ser también, y esto sobre todo los cursos que son más largos, como las clases que daba Seba, o las clases que daba Alejo no formal, ahí está informándose de nuevo, en no formal, probablemente si ustedes tienen más tiempo y pasó algo, supongamos, nosotros cuando yo era asesora pedagógica en UAI en nutrición, uno de los alumnos se suicidó. Entonces, para las clases siguientes, para los profesores, era muy difícil dar clases. Entonces, todo lo que tenían planificado para dar clases esos días, tuvieron que tomar muchas horas de clase para poder hacer contención del grupo. Entonces, en grupos que ustedes tienen durante más tiempo, es probable que eso suceda, ¿sí? Como los grupos que tiene SEMA en la escuela, por ejemplo. Si ustedes tienen un grupo que dura más tiempo o una capacitación que es más larga en el tiempo, probablemente puedan darse el lujo de decir, estas 2 clases contengo al grupo y la siguiente enseño lo nuevo, ¿sí? Ahora, si el grupo está todo deprimido y todo triste porque se suicidó un compañero, ¿sí? Todo lo que nosotros intentemos enseñar, si quisiéramos seguir la planificación estipulada, va a quedar en la nada porque nadie nos va a escuchar. Probablemente ustedes se puedan ir satisfechos y contentos a su casa y decir, bueno, ya lo enseñé, y lo más lógico es que nadie los haya escuchado. ¿Sí? Entonces, a veces la planificación no se llega a cubrir, y esto lo van a ver mucho ustedes con los docentes este año, que es tan particular. ¿Alguien es docente de formal, además de Seba? No. No. Alejandro, ¿vos tampoco? No, no hay nadie más de formal. No. Probablemente la planificación que estaba pensada para este año, ¿sí? No se llegue a cumplir en ningún... Es así, Seba. No se llegue a cumplir. Lo que hacen los docentes es elegir aquello que pueden llegar a dar este año y a qué se puede llegar a dar continuidad, ¿sí? Eso es lo mismo que hacemos nosotros en las capacitaciones cuando tenemos un tiempo para poder darlo. Entonces, hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta? No sé si contesté tu pregunta, Pablo. ¿Sugiere cambiar la estrategia o seguir con la misma estrategia por más tiempo? Eso lo vas a evaluar vos, en realidad, porque si vos ves que con esa estrategia el grupo no te sigue, claramente tenés que cambiar de estrategia, ¿sí? Si yo, por ejemplo, soy profesora de Historia del Arte y los hago estudiar con un manual y veo que ustedes con el manual no avanzan y tengo la posibilidad de llevar, en nuestro caso que somos pobres, nos van a hacer las obras reales, como en la película, de llevarlos a ver la obra real, pero puedo llevar una gigantografía o algo que compre en esos lugares donde venden los rollitos para hacer los cuadros. Probablemente cuando los chicos vean la obra sea diferente que cuando la vean en el libro chiquitita, ¿sí? Todas esas cuestiones
que parecen sonsas a veces, son técnicas que permiten que se aprendan más rápido. Si ustedes ven un cuadro, como veíamos en la película, de Pavlov chiquitito, no se llega a ver todo el matriz de puntos y cómo él hacía el recorrido. ¿Ustedes saben cómo trabajaba el pintor? ¿Alguien lo sabe? No. Él agarraba un lienzo gigante, lo ponía en el piso, le hacía un agujerito como si fuera una bolsa con pintura, iba recorriendo la obra por arriba, iban cayendo las gotas de pintura, y después cambiaba de color y iba haciendo, es una técnica particular, que si los alumnos de ustedes lo ven en un cuadrito de un libro, probablemente no lo puedan apreciar. Pero si ustedes llevaran una de esas que se venden en la calle, que son para hacer los cuadros, que son las imitaciones para hacer los cuadros, probablemente ahí los chicos puedan apreciar en matriz de puntos y todas esas cuestiones que es de la obra. Obviamente que no vamos a comparar con ver la obra en persona como en la película. Hasta acá estamos. Entonces, vimos cómo conceptualizar, cómo armar el equipo, vimos cómo diagnosticamos nuestro grupo, vimos, ¿quién dice? Sí, que me pregunta Patricia, entonces esas variables deben tener en cuenta la planificación a largo plazo. En realidad, siempre te tenés que dejar una o dos clases para imponderables. Por ejemplo, nosotros teníamos 6 clases. Yo iba a poner la primera clase del adulto como sujeto de aprendizaje y el diagnóstico del grupo. Como ustedes participaron tanto, lo hicimos en una clase y media. Pero yo tenía una de Yapa en algún lugar por si tenía que correrlas. ¿Sí, Patri? Lo que haces es dejarte como un hueco, una clase más, unas horas. Siempre dejate algo de más para eso que se pueda llegar a correr. ¿Sí? Eso es lo único que podés hacer, porque mucho más no podés. Nosotros íbamos a tener una de sujeto, del adulto como sujeto de aprendizaje, 2 de métodos, 2 de evaluación. Y yo me guardé una sexta, que no tenía tema. Entonces hicimos una y media de contexto, media de planificación, vamos a hacer una de tecnologías en el aula, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la implementación de nuevas tecnologías en el aula. Tenemos una o dos, de acuerdo a cómo el grupo, las ganas de hablar que tengan el 1 de septiembre, ¿sí? Y después tenemos evaluación. Entonces vos siempre te dejas como un rinconcito, es lo único que podés llegar a hacer, salvo que alguien te diga, no, Sebastián, tenés que venir a La Rioja y tenés nada más para dar 5 clases. Por lo general te conviene recortar un poco el contenido para pensar que es mejor siempre que te sobre un poco de tiempo, por un imponderable que pueda surgir. Entonces, vos planificás igual, Patri, ¿sí? Y después la práctica, y en esto los que hayan dado clases alguna vez, la práctica te modifica todo. La práctica lo que hace es que vos en realidad ves las ganas de hablar del grupo, ves un montón de características y vas modificando cosas. Siempre dejate un margen de modificación, le digo a ella porque es la que me escribió, pero a todos, siempre déjense ese margencito de modificación de las cosas. ¿Sí? Ro, ¿me seguís? Estás muy seria, ¿está bien? Bien. Entonces, yo cuando veo a alguien serio me preocupo. Entonces, nosotros vimos cómo hacer el contexto de grupo, vamos a trabajar sobre modelos. Incorporé algo que no tenía pensado, que sí tenía pensado dar clase invertida, por ejemplo, que es uno de los temas que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Sí lo tenía pensado dar dentro de las estrategias de enseñanza, pero vamos a ver todas las técnicas de enseñanza que se pueden implementar cuando mediamos con la tecnología la semana que viene. Y después la próxima volvemos sobre los modelos. Una de las cosas que no quería que se me escape de las películas, porque va a volver en la última clase o en la anteúltima clase, es lo que tiene que ver con evaluación. ¿Sí? Y quería que ustedes, si tienen tiempo, terminen de ver las películas o vuelvan a verlas después para ver si ustedes encuentran estrategias de evaluación dentro de las películas. ¿Sí? Esto se los voy diciendo con tiempo, por si en algún momento vieron que todas las semanas son diferentes, ¿no? Yo tengo examen de acá a fin de mes todos los viernes.
pero si no tuviera examen, como la semana pasada, estaba más tranquila que esta semana que tengo examen. Y a ustedes lo mismo. Les voy anticipando algunas cuestiones que tienen después, porque para que planifiquen, teniendo en cuenta que eso que planifican lo tienen que evaluar. Entonces, si ustedes van a pensar, que es lo que siempre les recomiendo, una evaluación de proceso, tienen que ir pensando que tienen que dedicarle un tiempito de cada clase a evaluar si los están siguiendo, ¿sí? Básicamente. Primer punto, a evaluar si lo están siguiendo. ¿Cómo? Pidiéndole al otro que explique el concepto que uno explicó la semana pasada, por ejemplo. ¿Cómo? Pidiéndoles que hagan un trabajo práctico chiquitito. ¿Cómo? Pidiéndole que hagan una elaboración pequeña, ¿sí? No tiene que ser algo muy complejo para darnos cuenta si la otra persona nos está siguiendo, ¿sí? Los docentes nos damos cuenta enseguida cuando alguien no leyó nada y escribió algo. Eso es automático, ¿sí? Entonces, dejen, cuando hagan la planificación mental de sus clases, un espacio para la evaluación. Y en todas las películas que vimos, hay procesos de evaluación, ¿sí? Y esto vamos a verlo más adelante, pero les voy tirando el concepto para que lo vayamos teniendo en cuenta para la planificación, que la evaluación tiene que ser similar a cómo enseñaron y cómo dieron clases. Entonces, ¿se acuerdan los que vieron La sonrisa de Mona Lisa? Cuando la profesora de Buenos Modales, no se llamaba así, pero la de la puntillita y todas las paredes floreadas que me pone muy nerviosa. Deporte. Deporte, de buen porte. De buen porte. Era. Ay, qué materia horrible. De buen porte, le hacía una, ¿querés contarlo, Sol? Le hacía en realidad una evaluación de análisis de caso, ¿no? Tenía que resolver una situación problemática. ¿Cuál era esa situación problemática? Sí, ¿Te acordás? sí. En todas las clases les enseñaba cómo preparar la mesa, cómo debían sentarse, bueno, y en la evaluación les ponía como un imprevisto, que al final el marido no llegaba o que llegaba con invitados y cómo iban a resolver esa situación, ya con la mesa puesta. Qué problema grave. Entonces, la gravedad del asunto pasaba por lo siguiente, y muy bien explicado por Sol, porque en realidad ella cada clase enseñó cómo poner la mesa, de qué lado van los cubiertos, cómo decorar, por favor, yo voy a vivir en esa casa y me muero. Cómo poner los platos, cómo poner las copas, cómo poner todas las cosas, era lo que le enseñaban en cada clase, cómo había que sentarse, cómo había que, bueno, cómo había que atender al marido y a los invitados. ¿Cuál era el error que ella cometía a la hora de evaluar? Que en realidad no evaluaba conceptualmente, ¿sí? Porque si uno quiere evaluar eso tal cual lo dio, tendría que hacer la pregunta ¿de qué lado de la mesa va el tenedor? Pregunta de parcial. Pregunta 2, ¿dónde va la copa del agua? Pregunta 3, puedo poner fotos y decir cuál es la copa del agua, cuál es la copa de vino, cuál es la copa de vino blanco, cuál es la copa de vino tinto, son diferentes. Pero ella en realidad en el examen el error que cometía era exponerlas a una situación problemática, ¿sí? Entonces, si ella todas las clases hubiese trabajado con la resolución de situaciones problemáticas, están preparados los alumnos para el día del examen responder sobre situaciones problemáticas. Es decir, supongamos que nosotros estamos aprendiendo planificación, estamos aprendiendo solo conceptualmente, y yo les pido a ustedes que después planifiquen solos. Sobre un caso concreto, que es el caso de lo que van a dar ustedes, probablemente no lo puedan hacer. Como nosotros lo fuimos trabajando con el análisis de las películas, con el análisis de sus propios casos y de sus propiedades, lo van a poder resolver tranquilamente. ¿Esto por qué se lo voy diciendo? Porque después lo vamos a ver al final, pero para que en la planificación le vayan dejando un tiempo al proceso de evaluación, ¿sí? Y entender que la evaluación es una evaluación de diagnóstico, una evaluación de proceso y una evaluación de resultados. Entonces, el tema de la congruencia, que es un término que vamos a usar siempre, congruencia, es esto que decía Sol recién. Si nosotros analizamos siempre todo conceptualmente, no le podemos pedir a los alumnos que lo resuelvan prácticamente.
si Kike y Marisa le enseñan, le dan una receta cada semana a sus alumnos, pero no los hacen preparar, ¿sí?, las cuestiones de panadería, después no le pueden decir, te doy, como en el concurso de tortas, te doy 20 minutos para que me hagas una torta. Porque probablemente vamos a generar no solo que la otra persona desapruebe, sino una frustración en el proceso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan pensando solamente para jugar y para tomar un apunte aparte del trabajo práctico que tienen que presentar para la semana que viene, vayan pensando, de acuerdo a cómo ustedes están ya pensando dar clases, ¿sí?, ¿Cuál sería una forma acorde de evaluarlos, aunque todavía no lo puedan decir conceptualmente? ¿Se entiende? Por ahí, si Marisa puede decir, yo voy a enseñarles todas las clases a amasar en vivo, y el día que les tomo, que se dice hoy hay examen, si es que por lo general en ese tipo de enseñanzas es el día de la práctica independiente, bueno, hoy hacelo solo y yo te miro. Y entonces esa práctica independiente que va a hacer la persona es ya un proceso de evaluación, pero que tiene congruencia con todas las clases que vimos, ¿sí? Aunque no pueden decir teóricamente cómo se llama esa evaluación, a mí no me importa que ustedes aprendan los conceptos teóricamente, sino lo que me importa es que sepan usarlo. ¿Se entiende la diferencia? Yo no quiero que ustedes me digan el día de mañana, dentro de 10 años, cuando nos crucemos por la calle y yo vaya a alguna de las capacitaciones que ustedes estén dando, porque esto es recíproco, ¿vieron? Mañana Seba va a dar una capacitación que yo voy a ser la alumna, pasado Santiago va a dar una que nosotros vamos a ser sus alumnos, y así sucesivamente en la vida, eso es la vida. Yo no quiero que él sepa decir en su clase, estoy usando el método inductivo y entonces por eso ahora voy a hacer tal cosa. Yo quiero que él diga lo que está haciendo con la naturalidad de poder hacerlo a conciencia de que ese es el mejor método que él podía haber utilizado. Sí, lo van a tener que poner en el trabajo práctico, el último, ¿sí? En la entrega 3, vamos a poner conceptualmente, pero en la vida cotidiana, Seba cuando da clase, Ale, Sergio, todos ustedes nos dicen, hoy hacemos exposición, discusión, tenemos una parte de introducción, mi rol de docente es generar este debate y guiarlos y no sé. No. Sí lo tenemos que, no Seba, no te van a seguir tus alumnos, se van a aburrir un poco. Entonces todo, yo ya les dije todo lo que les quería decir hoy. Entonces, para hacer una recopilación de lo de hoy. Los felicito por los trabajos que entregaron, vamos muy bien. Algunos les puse alguna corrección. Rosana, muy bien, a pesar de que te incorporaste después. Rosana es nuestra alumna 45. Cuando ya estaba la casa casi llena, nos dejaron sumarla. Vuelvo a decir algo que ya lo dije 10 veces. Los que ya, el grupo que Pablo, por ejemplo, entrega el trabajo, Flavia entrega el trabajo, los que ya están formando parte de algún equipo y no lo presentaron, entreguen el trabajo 2 directamente el resto. Alejandro, presentá si querés el trabajo que presentó Seba. Vamos a tener que elegir qué tipo de... Perdón, me colgué leyendo lo de los comentarios. Vamos a tener que elegir qué tipo de modelo vamos a usar y tenemos 15 días para prepararlo. No 15 días para elegir el modelo, porque así yo ya, una vez que ustedes me responden la encuesta, yo ya me quedo tranquila que hay gente para todos los modelos. Si no hay, esa parte no importa, porque si algún modelo no lo elige nadie, porque es muy aburrido, porque no les gusta o porque lo que sea, ese modelo lo elijo yo, no importa, lo preparo yo. Pero acuérdense, para el 1 de septiembre, para ir haciéndolo con tiempo, leer los 3 PowerPoint que están ahí, que yo los subo en formato PDF, porque sé que lo pueden mirar del celular y todo eso, pero un PowerPoint a veces no se puede, son 3 archivos. Uno habla todo de planificación, que es lo que hablamos hoy, que lo van a mirar y van a decir, esto ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Y después hay 2 archivos, porque toda la parte de los modelos está dividido en 2 archivos, porque era muy pesado, si no, ¿sí? Eligen ahí, preparamos. Y la semana que viene, prepárense muchas preguntas, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con tecnologías en el aula, que yo no quería que ustedes terminen este curso sin poder aprenderlo, porque normalmente no está en la planificación de este curso eso.
porque normalmente damos clases para gente que da clases presencial, pero ahora la mediación de la tecnología, si podemos aprender clase invertida, algunas cosas que son copadas de hacer a la distancia, me parece que era una buena oportunidad, y si tenemos un especialista que viene con buena onda y se va a preparar su equipo de mate y va a dar clases, lo tenemos que exprimir al máximo, así que busquen todo lo que quieran preguntarle y la semana que viene le preguntamos. La entrega de la parte 2 para la semana que viene, ¿sí? Así al principio, antes de escuchar al especialista, les pregunto y les hago la devolución de la parte 2. Y por mí estamos. ¿Los demás? Quique, estuviste recallado hoy. Está callado, sigue callado. ¿No nos escucha o está callado? ¿Bien? ¿Quique, bien? Sí, ¿quién es el especialista? Me pregunta quién, Javier. Sí, se llaman Esteban Cerrizuela. Esteban Cerrizuela. Sí, si no parecía como el enigmático. Está bien, Javi, yo porque no me di cuenta. Ahora se los escribo por acá, que tiene un libro publicado y todo, y además trabaja en todo lo que se llama, que Seba por ahí vos lo conocés, o Alejandro, todo lo que tiene que ver con un programa que se llama Secundaria del Futuro, que son todas las escuelas que están conectadas. Ah, vos lo conocés, Santiago, el programa, que son todas las escuelas que están conectadas a nuevas tecnologías en ciudad, que cada año se van agregando nuevas, y que trabajan toda la educación a través de las tecnologías, y él es uno de los coordinadores de ese programa, de esas actividades. ¿Preguntas? Y además lo tenemos de amigos, Santiago no nos cobra para venir, le pone onda, se toma unos mates. Seba ya lo conoce, Seba vos lo ves los jueves. Una pregunta, Ro. Dijiste que vayamos preparando preguntas sobre para la semana que viene, si quieren, no, sobre lo de evaluación, vayan pensando en la planificación un lugarcito para la evaluación en cada clase, ¿no? Para la semana que viene, si quieren ir pensando preguntas, porque en realidad, ya que tenemos a Esteban como especialista, si le quieren preguntar, bueno, cómo trabajaron el tema de la mediación de los aprendizajes ahora con las tecnologías, por ahí con Seba, con Andrea, que no la veo ahora, con Quique, que los jueves nos juntamos a hacer mateada, que están todos invitados para cuando quieran. Ah, Marisa, no te veía, Marisa. Con Marisa, con Quique, con los que nos juntamos los jueves a hacer mateada, lo conversamos un poco más, como los docentes están dando clases ahora, en estas condiciones, ¿no? Como muchos docentes dan clases por WhatsApp, incluso uno de ustedes, que creo que era Alejandro, si no me falla la memoria, había propuesto seguir con las clases por WhatsApp, como viene trabajando en todo lo que son educación para personas en situación de calle, creo que era el proyecto. Entonces, es interesante ver cómo se puede trabajar con WhatsApp, cómo se puede trabajar con Meet, cómo se puede trabajar con Zoom, cosas que hay pocos especialistas en el tema, la verdad. Y además no nos cobra por venir, lo invitamos, le pone onda. No, lo que digo es que los de los jueves, los que mateamos los jueves, por ahí ya lo conocen, porque está todos los jueves con nosotros, y a mí me pareció una buena oportunidad para ustedes, porque a veces cuando son de desarrollo no tienden a mirar capacitaciones o actividades que tengan que ver con Quique. Para la semana que viene tenemos que elegir el método de determinación de diagnóstico. Quique, fíjate la evaluación, la devolución que les hice del trabajo práctico de ustedes. Fíjate que yo les puse en el trabajo de ustedes, en la presentación que hicieron, que estaba muy bien lo que habían puesto como línea general, pero que en realidad le faltaba diagnosticar el grupo en sí, porque solamente habían puesto que iban a tener personas dentro del grupo iban a integrar personas con discapacidad, pero faltaba saber cuál iba a ser el método que iban a utilizar para conocer más al grupo, ¿sí? Falta conocer, fíjate en la devolución, no sé si fui clara en la devolución, que falta saber, no sé, las características
familiares, si tiene el nivel. Hay que diferenciar, porque ahí ustedes pusieron requisito de admisión o requisito de inscripción, no me acuerdo la palabra que pusieron. Hay que saber diferenciar lo que es un requisito de admisión de lo que nosotros queremos saber del grupo. Tener 18 años no nos garantiza que el grupo sea de determinada manera. Por ahí tienen 18 años, no son los mismos 18 años de mi hijo que los míos. Yo a los 18 ya hacía 2 que trabajaba, tenía un montón de cuestiones. No es lo mismo un chico de 18 que no trabaja, que no estudia, que no tiene obligaciones, que un chico de 18, como el grupo que proponía Alejandro, que está en situación de calle, que tiene que rebuscársela, que tiene una changuita todos los días. Entonces, esa característica hay que saber diferenciarla, y lo que les proponía yo a ustedes en el trabajo de ustedes es que decidan cómo lo van a conocer, esas características del grupo. Si las van a conocer por un formulario, si las van a conocer, ¿sí? ¿Vos, Marisa, me seguiste? ¿Que estás en el mismo grupo que él? Perfecto. Sí, sí. Pablo dice, para adultos ayuda. En realidad sí, y lo tengo, si quieren que lo suba ahí. Pablo está hablando de un libro que yo lo tengo escaneado y lo tengo como para subirlo como bibliografía optativa, se los puedo subir, así como Seba decía que el otro libro, el de Terici, sobre la diferencia entre trayectorias ideales y trayectorias reales, le sirvió. El otro libro también lo tengo, si quieren se los puedo subir. Siempre yo trabajo en el siguiente punto, Pablo. Tenemos gente en el curso que tiene secundario completo y que por ahí no leyó mucho más después de terminar la escuela, y tengo gente con posgrado completo en el curso, entre ustedes, ¿no? Entonces, a veces no intento presionar mucho porque tengo miedo de que se me escapen los que hace mucho que no leen, y tampoco quiero fallarles a los que leen todo el tiempo. Lo subo como optativo y el que quiere leerlo lo lee, así como el de Terici, y quedamos en ese punto medio en el que no es obligatorio, pero sí les puede llegar a servir a los que tienen facilidad de lectura, por decirlo de alguna manera. Lo que intentamos es que nadie huya del curso. Vieron que les puse ahí la consigna, no pueden huir del curso, intentamos que nadie salga espantado, pero es un muy buen libro. Sí, obvio, tomo la sugerencia y lo voy a subir como optativo. Se va a cortar de nuevo, ahora sí nos vamos. ¿Alguien quiere decir algo más? Santiago, espero que no te hayamos asustado en el primer Zoom, ni a vos, Ro, ¿quién más es la primera vez? Ni a Betty. Betty, muy bueno tu trabajo, me encantó. Gracias. Muy, muy bueno el Gracias, trabajo que presentaron, la verdad. Creo que ni me necesitan. Me estaba preguntando cuando leí tu trabajo, Betty, ¿para qué me necesitan las chicas? Tengo buen equipo. Sí. ¿Roy, vas a decir algo? ¿No? ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, quería agradecerte el haberme recibido y la verdad que muy contenta. Ay, Y los gracias. saludo a todos los compañeros. Gracias a todos. Sonia, ¿que te vi la semana pasada? No, no me acuerdo. No. No, esta es la primera clase. Bueno, bienvenida a la primera clase, espero que no huyas a la segunda. Y nos vemos todos el martes que viene.